Muy buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Melanie Álvarez, integrante del número 4, el cual le va a hablar sobre la variación del gasto público. El grupo está integrado por Molina Jordan, Nayeli José, Carranza Nicole, Larrate Isabel, Almeida Fátima y mi persona. Pues bien. ¿Qué, ¿Qué es la variación de gasto público? Se define la variación de gasto público como la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las cuales se encuentra de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Asimismo, el gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país, pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, entre otros. Según lo planteado, se entiende el gasto público como la cantidad de recursos que utiliza el gobierno para satisfacer las demandas de la sociedad y mejorar los derechos ciudadanos de acceso a servicios básicos necesarios, como son salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad. También se comprende como la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que ha obtenido el Estado mediante ingresos públicos por medio de su sistema tributario. En el gasto público se señala que las políticas de gasto operacional y la inversión pública tendrán especial énfasis en apuntalar el cumplimiento de la Constitución y del Plan Nacional del Buen Vivir estipulados en los lineamientos que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, el punto número 1 es que los recursos públicos deben ser orientados a las garantías de los derechos de los ciudadanos. Estas asignaciones presupuestarias deben orientarse hacia las acciones públicas que promueven la inclusión económica y social, con enfoque de género, intercultural e intergeneracional, y que favorezcan en general a los grupos de atención prioritaria. También, las asignaciones presupuestarias deberán orientarse a la consolidación de la base económica de la primera fase del nuevo modo de acumulación y redistribución. Las decisiones de asignación de recursos propenderán a la reducción de brechas de equidad territorial. Adicionalmente, la política de gasto tiene como objetivo básico ampliar la cobertura del gasto social fundamentalmente entre los sectores de salud y educación, a fin de corregir inequidades sociales y de género. Según lo dispone el artículo 286 de la Constitución, los egresos permanentes para salud, educación y justicia son prioritarios. Ahora les hablaremos de los tipos de gastos. Existen 4 tipos de gastos, los cuales son gastos corrientes, gasto capital, gastos de inversión y gastos de transferencias. ¿Qué son los gastos corrientes? Los gastos corrientes son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes. El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a que la utilización de cuentas operacionales o de resultado que permiten establecer previamente el resultado de la gestión anual. Entonces, con todo lo dicho anteriormente, entendemos que los gastos corrientes son aquellos que el Estado destina para conseguir bienes y servicios que ayudan para el desarrollo de las actividades operacionales, administrativas y de transferencias. También se utiliza para realizar actividades ordinarias productivas. Estos también tienen un subconjunto que está conformado por gasto de personal,
bienes y servicios de consumo, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros gastos. A continuación, mi compañera Isabel. Ya, yo les voy a hablar sobre el gasto capital. El gasto capital son los gastos destinados a la inversión real y a las transferencias de capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico. Gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. Los pagos que se hacen por estudios de preinversión, ejecución de obras, compras de maquinaria y equipo, préstamos y adquisición de valores, transferencias de recursos para los gastos de la misma índole. Incluye pagos con prestaciones como son compra de inmuebles, maquinaria, activos intangibles, etc. Y pagos sin contraprestación, como las transferencias de capital. Comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del gobierno, así como los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines, que contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos, patrimoniales o financieros de la nación. También se incluye el gasto destinado a cubrir la amortización de la deuda derivada de la contratación de créditos o financiamientos al gobierno por instituciones nacionales y extranjeras. Ya. El gasto capital también está dirigido fundamentalmente a actividades estratégicas para el desarrollo nacional, como por ejemplo la construcción de carreteras y la producción de energéticos, y para mejorar las condiciones de bienestar de la población, ya sea escuelas, universidades, hospitales. Otros ejemplos considerados como el gasto capital son las maquinarias y equipos agropecuarios, industrial y de comunicación, los vehículos y equipos de transporte, los equipos e instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacción de maquinaria y equipos de defensa y seguridad pública. Ya, el gasto por inversión. Los gastos de inversión son una entidad local, son aquellos que están destinados a la construcción de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento de los servicios, así como otros gastos que tienen una duración o permanencia a largo plazo. El gasto transferencia se trata de la cantidad monetaria que a veces en forma de capital que el Estado destina a empresas y familias, como por ejemplo los subsidios por desempleo, son transferencias. A continuación, mi compañero. Gracias. ¿Cómo afecta la variación del gasto público? Decimos que el gasto público corresponde a la cantidad que el gobierno gasta menos sus ingresos. Un incremento del gasto público puede ser usado para estimular la economía, ya que este es el Producto Interior Bruto, aumentará con el mismo. Por otro lado, tenemos que una reducción del gasto público reduce el ritmo del crecimiento del Producto Interior Bruto. A continuación, mi compañera. Bueno, buenas noches. ¿Qué genera el aumento de gasto público? Este recoge aquellos bienes y servicios adquiridos por la administración pública, ya sea para su consumo y así. Bueno, en inflación, un incremento del gasto público provoca un aumento del precio de bienes y servicios, lo que provoca la inflación. Es decir, al producirse un aumento en la demanda de bienes y servicios y de no haber oferta suficiente para cubrirla, deriva en un aumento de los precios. Por ejemplo, al incrementarse el gasto público en 1.000.000 de pesos, se producen más bienes y servicios y se contratan más empleados, todo de forma directa. Si el PIB crece más que solo ese 1.000.000 de pesos, es porque los nuevos empleados y los empresarios que venden bienes y servicios al sector público y que reciben esos pagos por 1.000.000 de pesos, gastan una fracción de estos en consumo y la otra fracción la gastan en ahorros. Lo que consumen se transforma nuevamente en demanda de bienes y servicios
que las empresas deben ofrecer y para eso necesitan contratar más trabajadores y compra de bienes y servicios de otras empresas, generando así nuevos ingresos que son en parte consumidores y en parte ahorradores, y así sucesivamente en diferentes repeticiones cada vez menores. A continuación le va a seguir mi compañera, le va a seguir hablando del tema. Importancia del gasto público. El gasto público es uno de los elementos más que sobresale dentro de la política económica de un país, ya que permite al Estado y a sus organismos solucionar y satisfacer las necesidades de la comunidad. Algunos ejemplos de gasto público son los servicios como seguridad, justicia, sanidad o educación. Una mala administración del gasto público puede conducir a una devaluación o a desajuste que perjudique a la economía de un país. Gracias. A continuación, mi compañero. El gasto público es uno de los componentes del PIB de un país. Por otro lado, el ingreso del gobierno incluye los impuestos que representan la mayoría de los ingresos. En cuanto a la inversión, el gasto público tiene un efecto multiplicador. El nivel del gasto público es una de las herramientas empleadas por las políticas fiscales. Un incremento del gasto público puede ser usado para estimular la economía, pues el Producto Interior Bruto aumenta con este. Una disminución del gasto público, en principio, puede equilibrar las finanzas públicas, pero también puede generar desempleo, caída del consumo y pobreza. De manera que el asunto es complejo, nada es blanco o negro, y la decisión correcta dependerá de la composición de cada economía. En un estado en donde el gasto público representa un alto porcentaje del PIB, el efecto puede ser devastador. Un claro ejemplo son los municipios petroleros donde no existe economía productiva ni privada. Allí todo gira en torno al dinero, de las regalías, a los contratos del municipio o del departamento. Si eso se termina, la ruina sería inminente. Gracias. A continuación, mis compañeros darán algunos ejemplos sobre esto. Compañera Fátima, por favor. Bueno, como ejemplo tenemos el gasto público en Ecuador en el 2018 creció un 276.5 millones de dólares, con un porcentaje de 82%, hasta un total de 33.996 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en el 2018 alcanzó un 37.5% del PIB. Un alza de tan solo 54 puntos respecto del año 2017, con un gasto público que fue del 36.51% del PIB. A continuación, mi compañera. El gasto público en Ecuador en 2018 creció 276.5 millones, un 0.82%, hasta un total de 33 millones de euros. Una cifra supone que el gasto público en el 2018 alcanzó el 37.05% del PIB, una subida de tan solo 0.54 puntos respecto a 2017, en el que el gasto del público fue el 36.51% del PIB. Un incremento del gasto público significa que incrementará su nivel de crecimiento en el PIB. Esto como resultado da a una inversión directa a la economía, proveyendo de rentabilidad para sus beneficiarios y generando empleos en el país. A continuación, mi compañero. Muy bien, tenemos el caso de Lenín Moreno anuncia 7 medidas, recorta 4.000 millones de dólares del gasto público. El presidente Lenín Moreno, el día 19 de mayo de 2020, anunció mediante una cadena nacional
unas medidas económicas que se tomarán a causa de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Moreno anunció que las medidas implicarían el recorte de 4.000 millones de dólares del gasto público. 980 millones reducirán de la masa salarial, 400 millones de los bienes y servicios, 1.300 millones de inversión y 1.300 millones por la reestructuración de la deuda externa. A continuación, mencionaré algunas de las medidas. 1. Bajar el precio del combustible. El presidente indicó que a través de la caída del precio del crudo, el gobierno reducirá el precio del combustible extra y Ecopaís de 1,85 a 1,75 y el precio del diésel a $1. También indicó reducir la jornada del sector público. En la segunda medida, dijo que se reducirá a 2 horas la jornada laboral y el ingreso de toda la burocracia. También anunció en el caso de la función ejecutiva para salvaguardar la salud de nuestros funcionarios públicos, así también evitar aglomeraciones y así poder generar un ahorro. A continuación, compañera. Ya, como tercera medida, el presidente Moreno indicó que solo funcionarían 10 empresas públicas, entre ellas mencionó la aerolínea TAM, Inmobiliar, los ferrocarriles, la siembra, los medios públicos y Correos del Ecuador. También recalcó que TAM ha perdido más de 400 millones en los últimos 5 años. Dijo que TAM entraría en liquidación, preservando así las rutas que conectan a los lugares que no tienen alternativas privadas. Como cuarta medida, Moreno también anunció la creación de un fondo de créditos con un recurso de 1.000 millones para la reactivación productiva. La primera empresa bancaria en ofrecer el crédito fue el Banco del Pacífico y ofreció un crédito con tasas de hasta el 5% a 36 meses de plazo y 6 semanas de gracia. Como quinta medida, corresponde a cambios en embajadas y consulados en el exterior. Moreno dijo que cerrarán 5 embajadas y oficinas diplomáticas en Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino. La sexta medida es bajar el gasto en seguridad. Con esa medida anunciada, tiene que ver con la reducción de gastos en el Consejo de Seguridad del Estado, donde están todas las funciones del Estado. Hasta fin de mes, el ahorro en los presupuestos será de entre 10 y el 15% de gasto. Y por último, la séptima medida es la reestructuración de la deuda pública. El mandatario expresó que pagaron 341 millones y que cerrarán 1.300 millones, y que eso permitiría que reciban 1.400 millones de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables. A continuación, compañero. Les voy a presentar otro ejemplo de caso de variación de gasto público en Ecuador. Este de aquí nos habla sobre la sensibilidad cíclica de los ingresos y los gastos públicos. Esta variación es anual en el porcentaje del Producto Interno Bruto. Como podemos ver aquí, tenemos la media, la desviación estándar, la sensibilidad cíclica, el ingreso del gobierno, la autocorrelación sobre un conjunto de datos y el coeficiente de determinación o R cuadrado ajustado. Los mismos que toman en cuenta los ingresos totales, los gastos totales y el resultado global. Y por último, el PIB real. Pues bien, los ingresos nos presentan una sensibilidad cíclica, efecto del cambio que tiene que ver una variable sobre la otra.
Esta es representativa debido al bajo valor del estadístico tiempo del estadístico T. El coeficiente es negativo. El coeficiente es negativo, es decir, que tiene un efecto desestabilizador en el producto. Además, es distinto a cero. El coeficiente de correlación estimada explica una relación sistemática entre los ingresos totales y el PIB real. Por otro lado, los gastos públicos tienen un efecto desestabilizador apreciable, como lo podemos ver aquí en el ejemplo que está de la sensibilidad cíclica, que es el menos 0.907097. Y altamente sistemático, que es en el punto de acá, que es el 0.7120. Estos resultados reflejan un alto impacto sobre la economía. Por último, las estimaciones del coeficiente para el resultado global, al igual que el gasto, es bastante definido, como lo vemos aquí, que es el 3.0573, que tiene un valor igual de 0.3524. Esto nos indica su característica estabilizadora sobre el producto, lo cual corrobora el uso de los recursos fiscales para cubrir los desequilibrios que se presentan en la evolución del ciclo económico. Otro ejemplo que tenemos es el de acá, que es la sensibilidad cíclica con las contribuciones. Pues bien, acá estas son con las contribuciones de la seguridad social. Esto nos da un valor de 0.545. Estos tres coeficientes son estabilizadores en el producto y el coeficiente de correlación es bastante significativo, exceptuando el último. Los datos reflejan el efecto redistributivo de las variables. Como se conoce, el impuesto a la renta es netamente progresivo. Los impuestos arancelarios equilibran las diferencias en los términos de intercambio. Finalmente, los ingresos de la seguridad social muestran claramente su efecto positivo para el crecimiento y específicamente para la redistribución de la renta. Estas variables deben ser consideradas como prioritarias al momento de elaborar políticas encaminadas a reducir las disparidades en la sociedad. El gasto corriente, por otro lado, muestra coeficientes más altos, pero al contrario de los ingresos, su efecto es desestabilizador en la economía. El resultado más fuerte y necesario de considerar es el presentado por los intereses, ya que el coeficiente de esta variable es altamente significativo, que nos dice que por cada punto porcentual que se desvía el producto, los intereses fluctúan en 0.29. Hecho que muestra cómo las entidades públicas recurren a fuentes de financiamiento alternas para cubrir desequilibrios fiscales. Una variable adicional a ser considerada son los sueldos, los cuales reflejan resultados en la economía. Se podría concluir diciendo que son los gastos corrientes los que influyen en el producto real. En contraste, los gastos de capital no juegan ningún papel en su variación. Este resultado quizá refleja el mal manejo del gasto de las administraciones públicas, los cuales en su mayoría destinan los recursos a gastos corrientes. Sin embargo, hay ciertas excepciones, como son las remuneraciones. A continuación, mi compañera. Bueno, en la sensibilidad cíclica de los gastos de capital, dice que la baja incidencia de la inversión pública como herramienta estabilizadora de la economía es porque ha sido manejada como una variable de ajuste. Es decir, para cubrir obligaciones inmediatas se retiran recursos de esta cuenta. Sin embargo, cabe destacar la influencia que tiene esta variable sobre las condiciones de vida.
explicadas en el apartado anterior. Por lo tanto, su potencial efecto ha sido inutilizado en el periodo de análisis. Se puede concluir diciendo que la política fiscal tiene un alto potencial en el manejo de sus variables. A pesar de esta característica, el patrón que ha mostrado en los últimos 17 años ha hecho que su efecto sea netamente desestabilizador para la economía ecuatoriana. Hay que enfocar los recursos fiscales a rubros como el gasto social, el gasto de capital y las transferencias referentes a la seguridad social. Un mayor apoyo a estas variables haría que su efecto estabilizador se incremente, provocando que la variabilidad de la economía se reduzca si se suaviza el ciclo económico. Este tendrá de efectos positivos sobre las condiciones de vida. Gracias. Bueno, esto sería todo de nuestra exposición. Espero le haya gustado y muchas gracias por ver nuestro video y con esto concluimos. Gracias.